Buenas tardes, querida comunidad. Compartimos nuestra oración empezando la semana, empezando el mes. Celebramos hoy también a San Alfonso María de Ligorio, un obispo italiano de fines del siglo XVII que se destacó mucho por sus obras, sus escritos espirituales, pero también por la actividad en el servicio de los más necesitados, no solo en las ciudades, sino también fuera de ellas, a través de las misiones que organizaba. El pasaje que leemos hoy está en el capítulo 14 del Evangelio según San Mateo. Al enterarse de la muerte de Juan el Bautista, Jesús se alejó en una barca a un lugar desierto para estar a solas. Apenas lo supo, la gente dejó las ciudades y lo siguió a pie. Cuando desembarcó, Jesús vio una gran muchedumbre y compadeciéndose de ella sanó a los enfermos. Al atardecer los discípulos se acercaron y le dijeron: Este es un lugar desierto y ya se hace tarde, despide a la multitud para que vaya a las ciudades a comprarse alimentos. Pero Jesús les dijo: No es necesario que se vayan, denles de comer ustedes mismos. Ellos respondieron: Aquí no tenemos más que 5 panes y 2 pescados. Tráiganmelos aquí, les dijo. Y después de ordenar a la multitud que se sentara sobre el pasto, tomó los 5 panes y los 2 pescados, y levantando los ojos al cielo pronunció la bendición, partió los panes, los dio a sus discípulos, y ellos los distribuyeron entre la multitud. Todos comieron hasta saciarse, y con los pedazos que sobraron se llenaron 12 canastas. Los que comieron fueron unos 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Palabra del Señor. Esta es una de las situaciones en la que es más evidente el compromiso de Jesús. Está pensando en un tiempo que necesita estar a solas. Le acaban de informar de la muerte de su primo y predecesor, Juan el Bautista. Necesita estar a solas y cuando encuentra a la multitud se compadece y pone por encima de su necesidad la necesidad de esa multitud, de esa gente. Los relatos de las multiplicaciones, que son varios, como sabemos en los evangelios, tratan de señalar varias cosas. Por un lado, de hacernos pensar en aquella situación en que el pueblo de Israel tiene hambre en el desierto y por la intercesión de Moisés cae el maná del cielo, ese pan milagroso que es signo de la protección y de la presencia de Dios en medio de ese camino en el desierto. En estas multiplicaciones se ve la superioridad de Jesús sobre Moisés, incluso eh, donde más se detalla la realidad de la multiplicación de los panes y de su significado es en el Evangelio según San Juan. Este es el verdadero pan, donde Jesús termina hablando de sí mismo. La multitud hambrienta está representando al pueblo de Israel que pasa siglos esperando la llegada del Mesías, esperando la liberación, esperando en definitiva aquel que va a reconciliar al pueblo definitivamente con Dios. Pero esa multitud del pueblo de Israel, tanto en la situación del desierto con Moisés, como ahora en lugares apartados y con necesidad, es una expresión, de algún modo, una manifestación de la situación de la humanidad toda. Toda la humanidad tiene necesidad. Algunos lo saben más, otros lo saben menos, otros no lo saben, pero la humanidad tiene hambre de comunión con Dios, de reconciliación y de comunión con los demás. Entonces también los relatos que hablan de la multiplicación dejan algunas pistas para que pensemos en la comunión, en concreto de la Eucaristía, momento en el cual se nos da ese pan del cielo que viene a satisfacer nuestras necesidades. Además, la posibilidad de que se repitiera el hecho del maná era como el signo de la presencia del Mesías. Acá está sucediendo algo más grande todavía que aquello que el pueblo de Israel esperaba. Todo esto no es para que quitemos la mirada o no nos tiene que hacer quitar la mirada de algo tan esencial, tan elemental como nos presenta la parábola, que es, perdón, nos presenta el relato, que es las necesidades concretas de la humanidad. Sabemos que tristemente, a causa de tantas injusticias y de mala distribución, la mayoría de la humanidad vive en la pobreza. Hay hambre en concreto, hay hambre de pan, de alimentos.
Entonces, sin olvidarnos de eso, queremos y podemos aprovechar para pedirle a Jesús que nos dé un corazón compasivo como el suyo, capaz de renunciar a sus tiempos, a sus necesidades válidas, que nosotros también podamos renunciar a aquello que nos corresponde, de algún modo, en función de responder a las necesidades de otros, que nos dejemos conmover, como se dejó conmover Jesús, que evitemos la solución fácil y cómoda, probablemente, y rápida de los apóstoles que le llevan a Jesús, despide a la gente y que vayan a buscarse alimentos. La respuesta de Jesús es: denles de comer ustedes mismos, una invitación a tener presentes las necesidades de los demás, como digo, a crecer en la capacidad de renunciar a nuestros propios deseos, proyectos, comodidades, etcétera, en función de responder a esas necesidades. Necesidades de alimentos, concretamente, y otras hambres. No es difícil descubrir que más allá del hambre material hay hambres espirituales, hay necesidades en muchas personas, probablemente muchas de ellas estén cerca de nosotros, y entonces también allí se requiere la capacidad de ver, de prestar atención, como hizo Jesús, y la capacidad de ofrecer las soluciones que uno tenga a su alcance. Obviamente, como le pasó a los discípulos, necesitamos a Jesús para eso, tenerlo, como quien dice, de nuestro lado, tenerlo presente, pedir con mucha insistencia por quienes necesitan y también para que cada uno de nosotros tenga un corazón generoso, capaz de disponerse y comprometerse en la ayuda a quienes están necesitándola. Que el Señor nos acompañe en esta tarde, que Él nos proteja y nos bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.